Bueno, como país, El Salvador es un país multiamenaza, tenemos una serie de amenazas constantes, terremotos, huracanes, sequías, etcétera, ¿no? Entonces el país debería de estar preparado, ya anticiparse al riesgo y con el tema de alimentación, un tema clave, debería verse como un tema de seguridad de nación, ¿no? De seguridad nacional. Hemos vivido recientemente con la crisis en Guatemala, el bloqueo de carreteras, y nos hemos dado cuenta, o se ha puesto en mayor relevancia, que si no producimos alimentos, nuestros alimentos, nos volvemos altamente vulnerables ante este tipo de fenómenos, tanto naturales como socioeconómicos, ¿verdad? Por lo tanto, deberíamos de tener política pública encaminada a este sentido. Una de esas propuestas es la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se propuso por primera vez a la Asamblea Legislativa en el año 2008. Es decir, han pasado más de 15 años desde la primera propuesta y todavía no tenemos una ley de soberanía y seguridad alimentaria. Esto nos hace altamente vulnerables ante este tipo de fenómenos y, por lo tanto, como país, como acuerdo de nación, deberíamos de apuntarle en ese sentido para garantizar la alimentación de la población. Sin, sin embargo, en la gestión actual han sido 5 ministros de Agricultura los que han cambiado. ¿Cuál ha sido el rol de este ministerio y en qué ha quedado de ver? Lastimosamente el Ministerio de Agricultura ha jugado un rol poco relevante, ¿no? En estos años. Ha habido una lejanía del Ministerio de Agricultura. Se han lanzado grandes propuestas, por ejemplo, el plan de rescate y despegue agropecuario, que se habían prometido 1.200 millones de dólares. Fue aprobado el fideicomiso en la Asamblea Legislativa y lastimosamente no se ha conseguido esa plata, no se ha inyectado a la agricultura y estamos viviendo los efectos de eso, ¿no? Estamos viendo las pérdidas por el fenómeno del Niño, ahora se le suman las pérdidas por la tormenta tropical Pilar y nos hace altamente dependientes de alimentos del extranjero en ese sentido. En cuestión de afectaciones por la tormenta Pilar, quisiera que me dijera qué zonas y luego me pudiera decir puntualmente qué cultivos están siendo dañados o podrían ser potencialmente dañados. Las pérdidas vienen acumuladas por el fenómeno del Niño, ya se pronosticaban alrededor del 25% de pérdidas en frijol y maíz. Ahora con la tormenta Pilar ya podemos hablar de un 40% más en frijol y un 30% en maíz. De momento el monitoreo que tenemos es principalmente en el occidente del país y en la zona central, específicamente en la zona sur de la cordillera del Bálsamo. Ya estamos teniendo reportes de grandes pérdidas. A esto se le suma también el café de baja altura y de media altura, que nos está reportando alrededor de 40% de pérdidas por la caída del grano entre el viento y la lluvia que ha habido, ¿no? Entonces, las pérdidas se van acumulando y cada vez nos volvemos más vulnerables por el tema de dependencia alimentaria. ¿Cómo traduciría estas afectaciones para el otro año? ¿Cómo podríamos definirlas? Bueno, vamos acumulando afectaciones, ¿no? El año pasado había el tema de inflación, este año Niño, Pilar, además de las crisis socioeconómicas de Guatemala, ha habido un incremento en la canasta básica. Justamente en septiembre rompimos nuevamente el récord con la canasta básica urbana más cara de la historia, con más de $257. Y en la canasta rural también hemos llegado a los $192, que es la segunda más cara de la historia. Para el otro año vamos por la misma línea, si no se toman acciones en este momento, acciones correctivas para enfrentar el riesgo que hay. Entonces, deberíamos de, como país, tomar medidas para frenar la inflación, incrementar los alimentos. Una de estas medidas pueden ser la eliminación inmediata del IVA a los productos sensibles de la canasta básica. Otra medida sería el incremento de los salarios mínimos y además la aprobación de una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.